Capítulo 151. Van Dijk permaneció en silencio por un momento, entrecerrando sus ojos carmesí mientras procesaba las palabras de la muerte glotona. El aire en la catedral estaba cargado de tensión, el peso de la presencia del usurpador los oprimía como una fuerza física. Finalmente, Van Dijk habló, con voz baja y mesurada. ¿Quién es el que tiene los ojos vendados?, preguntó, con un tono agudo y exigente. La muerte glotona inclinó la cabeza y su figura se movió ligeramente como si la pregunta le divirtiera. Alcid el despiadado. No es más que un cliente nuestro. ¿Por qué deseas saberlo? Dime dónde está, dijo Van Dijk, y su voz cortó el aire como una espada. La muerte glotona se rió entre dientes, un sonido que resonó de forma antinatural por todo el vasto salón. Mi pregunta necesita una respuesta primero, dijo en tono burlón. Es la forma correcta de conversar. Van Dijk apretó la mandíbula, pero respiró lenta y deliberadamente antes de responder. Tengo que matarlo, dijo con voz fría y definitiva. La sonrisa de la muerte glotona se ensanchó, sus dientes brillaron en la penumbra. Está bien. Y ahora, déjame responder a tu pregunta. Ahora mismo, no tengo idea de dónde está. Sinceramente, sin embargo, aquí tienes un pequeño consejo. Tú, vampiro, no puedes vencer a un licántropo. Bueno, no a los débiles que él engendró, pero a él. No, ni siquiera te acercarás. Has visto en lo que puede convertirse. Ni siquiera tu padre fue capaz de derrotarlo. ¿Qué te hace pensar que tú podrías? Se detuvo y su mirada se desplazó hacia Ludwig. La figura del usurpador se desdibujó cuando se acercó, colocó una mano sobre el hombro de Ludwig y se inclinó hasta que su rostro estuvo incómodamente cerca. A menos que, dijo, con su voz llena de burla, creas que esta cosa puede hacerlo. No instiguéis a la muerte glotona. La notificación apareció ante los ojos de Ludwig, una advertencia clara y urgente. Ludwig permaneció inmóvil, sus ojos hundidos se encontraron con la mirada del usurpador sin pestañear. La muerte glotona se enderezó y su forma cambió de nuevo mientras observaba a Ludwig con una mezcla de curiosidad y desdén. Un apóstol de la muerte. Muy gracioso. ¿Qué, esto te convierte en el séptimo? ¿El octavo que he visto? Ludwig frunció el ceño y su mente se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz firme a pesar de la inquietud que se apoderaba de sus pensamientos. La muerte glotona se rió entre dientes, un sonido que le provocó escalofríos en la espalda a Ludwig. No lo sabes, ¿verdad? Pero debes haber conocido al perro. Puedo oler su olor en ti, hace muy poco, también. Tal vez por eso viniste aquí. Van Dijk entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con apóstol de la muerte?, preguntó con voz cortante. La muerte glotona se puso una mano sobre la boca, fingiendo sorpresa. Oh, ¿no lo sabes? Aunque sea tu propio discípulo. ¿Debería haberlo guardado en secreto? No importa, intervino Ludwig con voz firme. De todos modos, ¿qué quieres decir con 8 apóstoles? Aún no has respondido a la pregunta que te hice. La sonrisa de la muerte glotona se ensanchó y su forma cambió con fluidez mientras hablaba. Sabes cómo jugar el juego. Cierto, no eres el único que tiene eso. Señaló la linterna de Ludwig, sus ojos brillaban con malicia. Antes de que Ludwig pudiera reaccionar, la muerte glotona hizo un gesto con el dedo. De repente, todas las almas que quedaban dentro de la linterna fueron sacadas y sus formas brillantes flotaron en el aire como luciérnagas capturadas. Tu linterna de liberación de almas está vacía actualmente. La muerte será permanente. La notificación resonó en la mente de Ludwig, pero no tuvo tiempo de procesarla. La muerte glotona arrastró las almas hacia su boca abierta, su forma se distorsionó mientras se preparaba para consumirlas. Ludwig actuó por instinto. Se abalanzó hacia adelante y su mano se cerró alrededor de una de las almas. Un orbe cálido y brillante que latía débilmente en su mano. Era el alma de Thomas Bondel. Eso no es tuyo para comer, dijo Ludwig en voz baja pero firme. Los ojos de la muerte glotona se entrecerraron, su forma se retorció y su rostro se transformó en un rostro de pesadilla con interminables filas de dientes. Como lo que quiero. Rugió, y su voz hizo temblar los cimientos de la catedral. Pero Ludwig no se inmutó. Sostuvo el alma con fuerza, con la mirada fija. Puedes quedarte con el resto. No con esta. Todavía tengo asuntos pendientes con esta alma, dijo, con voz firme a pesar de la presión abrumadora. La muerte glotona lo miró fijamente por un momento, su forma volvió a su estado anterior.
Suspiró, un sonido que era a la vez divertido y exasperado. Está bien, está bien. Lo consideraré una muestra de amistad, dijo, antes de devorar las almas restantes en un movimiento rápido. La catedral quedó en silencio, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La muerte glotona se reclinó, su figura cambió una vez más mientras observaba a Ludwig con una mezcla de curiosidad y diversión. De todos modos, dijo con tono casual, ¿sabes la razón por la que tu misión aún no se ha completado, a pesar de que muchos que son más fuertes, más inteligentes, mayores y más experimentados que tú vinieron aquí antes que tú? Ludwig no dudó. Ya lo sé, dijo, porque no se atrevieron a arriesgarse a perder su inmortalidad. La sonrisa de la muerte glotona se ensanchó, su forma cambió con fluidez mientras aplaudía en tono de burla. Oh, una inteligente, de hecho. Dependen demasiado de esa baratija. Y si terminan sin alma, no son diferentes a cualquier mortal. Pero veo que tienes algo de carácter. Los otros estaban de rodillas suplicando durante nuestro primer encuentro. Vaya espectáculo, pensé que podría verlo una vez más. Pero lamentablemente, ustedes los no muertos no tienen nada parecido al miedo. Es completamente inútil, su forma comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez, inmediatamente volvió a la imagen del hombre lobo. La muerte glotona inclinó su cabeza, sus ojos brillaron con una luz depredadora. Tú, no tienes recuerdos, no recuerdas nada de tu vida pasada. Eres un tipo muy interesante. ¿Es la protección de Necros? ¿O tal vez realmente no sabes quién eres? Ludwig lo miró a los ojos con expresión indescifrable. Quizás sean ambas cosas, dijo. La muerte glotona se rió entre dientes, un sonido que resonó de forma antinatural por todo el salón. ¿Sabes cómo jugar el juego? Bien. No hay razón para responder directamente. Se volvió hacia Van Dijk y su forma cambió una vez más. Entonces, tu deseo es matar a quien te hizo ser lo que eres. Pero déjame decirte otra vez, no eres lo suficientemente fuerte. Luchaste mucho contra una simple marioneta. ¿Qué te hace pensar que puedes derrotar a alguien que sirvió al dios de la muerte? Van Dijk entrecerró los ojos y habló con voz fría y cortante. Todavía no he revelado todos mis trucos. Sin mencionar que estoy bastante seguro de que actualmente soy más fuerte que mi padre. La sonrisa de la muerte glotona se ensanchó y su forma cambió con fluidez a medida que se acercaba. Eso es cierto. Pero no eres el único que se hizo más fuerte, vampiro. Tu némesis también tuvo tiempo de crecer. Especialmente después de que se ganó mi bendición. La ira de Van Dijk estalló y su aura se encendió con una intensidad palpable. El aire a su alrededor crepitaba con energía y la presión obligó a Ludwig a dar un paso atrás. Maestro, dijo Ludwig con voz tranquila pero firme, tratando de disipar la tensión. La muerte glotona se rió entre dientes y su forma cambió de nuevo mientras observaba a Ludwig con una mezcla de diversión y curiosidad. Por bendición, preguntó Ludwig, ¿eso es lo que le diste para que fuera más, glotón? La sonrisa del usurpador se ensanchó y su figura cambió con fluidez mientras aplaudía. Mira eso, tenemos a uno listo aquí. Sí, muchacho, él se lo pidió y yo le hice caso. Después de todo, era la única forma que tenía de sobrevivirme. Aquellos que vienen aquí pensando que pueden derrotarme siempre se llevan una sorpresa desagradable. Y esa es la única razón por la que ustedes dos todavía respiran, bueno, uno de ustedes. La mirada de Ludwig permaneció firme y su voz serena. Es porque ninguno de nosotros tenía intenciones de pelear contigo en primer lugar. La sonrisa de la muerte glotona se ensanchó, su forma cambió con fluidez mientras se acercaba. De hecho, no se preguntaron por qué alguien como yo viviría en un lugar con tan poca protección, ¿verdad? Las cosas contra las que lucharon hasta aquí fueron simplemente un pequeño obstáculo, algo que les daría el derecho de hablar con este. En cuanto a los que vinieron con malas intenciones antes que ustedes, todos perecieron mucho antes de dar un paso hacia la ciudad. E incluso si lograron llegar a la ciudad, tuvieron que luchar en batallas mucho más agotadoras y mortales para llegar aquí. La voz de la muerte glotona se fue apagando, su forma se movía con fluidez mientras los observaba con una mezcla de diversión y amenaza. La catedral quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Capítulo 152. Por supuesto, pensó Ludwig, después de todo, era relativamente fácil limpiar toda la ciudad. Aunque su maestro había hecho la mayor parte del trabajo, le parecía demasiado fácil. Demasiado simple. Después de todo, la dificultad de la mazmorra era de 10 calaveras, lo que es suficiente para hacer que cualquiera se rindiera por completo.
Pero de todos modos no parecía tan difícil. Simplemente porque la muerte glotona no quería matarlos. Entonces dime, ¿cuáles son tus planes? Preguntó la muerte glotona. ¿Vas a seguir buscando al hombre lobo? Luego se volvió hacia Ludwig. ¿Y tú, sigues planeando cazarnos a nosotros, los 7 muertes? Por supuesto, dijo Van Dijk. Lo mismo digo, seguiré cazando, respondió Ludwig, aunque las notificaciones le insistían en no agitar a la muerte glotona, hizo lo contrario. Por el vampiro, no me importa nada, pero por ti, no muerto, básicamente estás amenazándome, ¿qué me impediría acabar con tu vida ahora mismo y ahorrarme el dolor de cabeza? Dijo la muerte glotona con una amplia sonrisa de dientes grandes, que era como una sonrisa de tiburón que se extendía hasta sus orejas. Porque primero necesitas engordar un cerdo antes de comerlo, ahora no soy más que huesos, matarme te dará poca o ninguna satisfacción, dijo Ludwig. ¿No eres la muerte glotona? Dijo Ludwig. Esta fue la primera vez que Ludwig mencionó el nombre de la muerte glotona, y Van Dijk lo captó de inmediato. Sí, lo soy, y tienes razón, sería un desperdicio consumir algo como tú ahora mismo, eres demasiado flacucho, sonrió una vez más. Entonces, bien, luchemos hasta el cansancio la próxima vez que nos encontremos. Por ahora, te concederé un pasaje seguro para salir del pantano. Aunque no puedo prometerte que te perdonaré la próxima vez que estés aquí, dijo. Ludwig suspiró aliviado por dentro, después de todo esto solo significaba que no los matarían en ese momento. En cuanto a ti, aunque no sé dónde está Alcide, estoy seguro de que mencionó algo sobre un sultán. El reino de la arena, estaba planeando algo allí, pero no puedo interferir, mi hermana gobierna ese lugar. Así que ve y diviértete, pero recuerda, ella no es tan misericordiosa como yo, resopló. Van Dijk asintió, ahora tenía una nueva ventaja. Recuerda, vampiro, no eres lo suficientemente fuerte, al menos todavía no, y si caes en manos de mi hermana, ni siquiera los dioses podrán salvarte. En cuanto a ti, dijo mientras se giraba hacia Ludwig, me debes por las almas que robaste en ese entonces, dijo. No te robé nada, dijo Ludwig. Mataste a un jeque que vino a implorarme una forma de alcanzar la inmortalidad, ¿no es así? Preguntó. Yo maté al jeque, pero ¿qué almas os he robado a vosotros? Verás, había estado disfrutando de los rituales que él compartía, es bastante triste que una de mis fuentes de almas estables haya sido cortada, dijo la glotona muerte. Ludwig dudó un segundo y luego dijo, no lo llamaría robo, el jeque no era digno de tal poder, así que lo derribé. Tampoco tomé ninguna de las almas del ritual, fue el fracaso del jeque en cumplir con sus estándares lo que las desperdició. Tienes un argumento decente, de hecho, si él fuera más competente, no habría muerto. Soy justo después de todo, aunque glotón, no debería culparte por la incompetencia de alguien más. Bien, dijo mientras se daba vuelta y retrocedía hacia su trono. Este es mi reino, dijo, te has quedado más tiempo del debido, por favor, márchate lo antes posible, dijo. Inmediatamente después de eso, la pared detrás de ellos se transformó una vez más, esta vez se abrió al mismo portal por el que entraron al pantano la primera vez. Continúa ahora y cuéntale al mundo, si te preguntan, cuáles son los terrores que esperan a quienes anhelan riquezas. Porque yo no soy misericordioso, sino extremadamente razonable. Aquellos que deseen buscarme para obtener poder pagarán un precio equivalente, y aquellos que vengan a buscarme para vengarse no encontrarán nada más que hambre que los conducirá a la locura. Maestro, lo sé, Ludwig, vámonos, dijo Van Dijk mientras salía del palacio. Ludwig lo siguió y escuchó algo que solo él podía oír. Siervo del dios de la muerte, a veces es bueno cuestionar, porque no todas las cosas son lo que parecen, y no todo lo que brilla es oro. En el momento en que sus palabras resonaron en los oídos de Ludwig, se giró y descubrió que el camino al palacio había desaparecido por completo. Ya no estaban en la catedral sino en el primer puesto avanzado de Tibari. Felicitaciones por completar la misión repentina sobrevivir a la muerte glotona. Tus habilidades no están selladas. Puedes usarlas como desees. Has obtenido 100 almas. Ludwig frunció el ceño. Era una recompensa bastante miserable por sobrevivir a una de las muertes, pero estaba bien. Al menos esto lo hacía evitar estar al borde de la muerte nuevamente. Además, el alma de Thomas todavía estaba a salvo dentro de la linterna. Y Van Dijk frunció el ceño. Algo no está bien, dijo, despertando a Ludwig de sus cavilaciones. ¿Qué pasa? Preguntó Ludwig mientras miraba a su alrededor.
Este musgo no era tan grande la última vez que estuvimos aquí, dijo Van Dijk. Ludwig ni siquiera podía notar la diferencia, ya que recordaba la escena casi exactamente igual. Parece haber crecido un par de centímetros y luego agarró su cristal y lo conectó. ¿Silva? Preguntó. Maestro Van Dijk. Por fin está vivo. Dijo. ¿Qué está pasando? Preguntó Van Dijk. Has estado desaparecido durante un par de semanas, nos estábamos preparando para enviar una fuerza completa de magos tras de ti, ¿un par de semanas? Preguntó Van Dijk. No ha pasado ni un día completo desde que me fui, interferencia temporal, ya veo, debes regresar rápidamente, hay un problema en la academia, ¿qué tipo de problema? Preguntó Van Dijk. La Santa Orden está aquí. Capítulo 153. Ludwig, dijo Van Dijk, con voz áspera y cargada de irritación. Era evidente que la noticia que acababa de recibir no le había sentado bien. Sus ojos carmesí se entrecerraron mientras se volvía hacia su discípulo, con una expresión que mezclaba frustración y urgencia. ¿Qué tan bueno es el camuflaje de tu linterna? Preguntó con un tono cortante y exigente. Ludwig dudó un momento y sus ojos se encontraron con los de Van Dijk. Lo suficientemente bueno como para engañar a cualquiera que no sepa que soy un no muerto, respondió con voz firme pero cautelosa. No tenía idea de lo que eran capaces de hacer, pero debido al objeto de nivel Dios que sostenía, no deberían poder ver su verdadero yo. Van Dijk apretó la mandíbula, su frustración era evidente. Lamentablemente, eso no es suficiente para esos muchachos, dijo, con voz baja y tensa. Escucha, quiero que vayas inmediatamente a tu habitación en cuanto regresemos a la academia. No deambules, no te relaciones con nadie. Simplemente mantente fuera de la vista. Está bien, respondió Ludwig, con un tono plano y carente de emoción. Los ojos de Van Dijk se entrecerraron aún más y su frustración salió a la superficie. Está bien, no puedes arruinar esto. Eres mi discípulo y te protegeré de cualquier cosa, pero esos tipos, son del tipo que matará primero y nunca hará preguntas después. Así que ten cuidado. Ludwig asintió con una expresión indescifrable. Entendía la gravedad de la situación, pero su naturaleza de no muerto le dificultaba transmitir el nivel apropiado de preocupación. Van Dijk exhaló bruscamente y su frustración dio paso a una determinación sombría. Abrió un portal que conducía a la academia. El torbellino de magia arremolinado proyectaba un brillo extraño en la tenue luz del puesto de avanzada. En el momento en que ambos cruzaron el portal, la atmósfera cambió. El entorno familiar de la academia se sentía diferente. Tenso, casi sofocante. Silva ya estaba allí, su expresión era una mezcla de alivio y ansiedad. Van Dijk, dijo Silva, con una voz inusualmente informal. Era la primera vez que Ludwig lo había oído dirigirse a Van Dijk sin su título. Estás aquí. Date prisa, están planeando ir a tu torre. No sé qué hay ahí, pero parecen estar convencidos de que estás utilizando algún tipo de magia oscura, o al menos creen que lo haces. Van Dijk entrecerró los ojos y su frustración se desbordó. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó con voz aguda y peligrosa. Silva negó con la cabeza, con expresión sombría. No lo sé. Aparecieron sin avisar. Algo sobre rima. Además, y vaciló y miró a Ludwig. Tienen que hablar con tu discípulo. Van Dijk maldijo en voz baja. Su frustración era palpable. Mierda. Antes de que pudiera decir más, una voz los interrumpió. Oh, ya están aquí. Ludwig se giró y vio a un hombre mayor vestido con una túnica blanca inmaculada, que sostenía un cetro que le resultaba terriblemente familiar. El bastón estaba adornado con diseños intrincados, similares al que Ludwig había visto en la visión de la máscara del testigo ciego. Pero este era más bajo, menos radiante y tenía un aire de autoridad en lugar de luz divina. Varios paladines siguieron al hombre, sus armaduras brillaban en la penumbra. Uno de ellos dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. «Obispo, ¿son estos?», preguntó con voz aguda y acusadora. Van Dijk entrecerró los ojos y se le estaba agotando la paciencia. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz baja y peligrosa. «Silencio, vampiro», gritó el paladín con voz llena de desprecio. La vena de la frente de Van Dijk se contrajo y su frustración se desbordó. Ludwig casi podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. «Oh, mierda, alguien va a morir y», pensó Ludwig, apretando cada vez más el agarre sobre su fragmento.
Sin embargo, el hombre mayor, el obispo, levantó la mano y silenció al paladín con un solo gesto. No hay necesidad de agitar a nuestro amigo, Joaquín dijo con voz tranquila pero firme. Recuerda, estás en territorio de la Torre Negra. El paladín llamado Joaquín frunció el ceño, pero dio un paso atrás, con la mano todavía apoyada en su espada. Esta criatura oscura se atreve a hablar en contra de nuestra orden fuera de lugar, señor obispo, dijo, con la voz llena de desdén. Es su derecho como dueño de la torre, respondió el obispo, con tono sereno pero autoritario. Cálmate. Deja que los adultos se encarguen de esto. La paciencia de Van Dijk se estaba agotando. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz cortante y peligrosa. Mi paciencia se está agotando. El obispo se volvió hacia Van Dijk, con expresión tranquila pero firme. No buscamos causar conflictos ni problemas. Solo deseamos orden. Y dado que hay demasiadas miradas aquí, ¿qué tal si visitamos su oficina para tener una conversación adecuada? Van Dijk entrecerró los ojos, pero asintió con la cabeza. Por mí está bien, dijo con voz entrecortada. Se volvió hacia Silva. Abra la puerta de mi oficina, por favor. Silva dudó un momento, con expresión inquieta, pero obedeció. Se abrió un portal y su vórtice giratorio arrojó un brillo extraño en la penumbra. Estás en un entorno hostil. La notificación apareció ante los ojos de Ludwig y se tensó de inmediato. Su mano se dirigió instintivamente hacia su fragmento, mientras sus ojos hundidos escaneaban la habitación en busca de cualquier señal de peligro. Uno de los paladines lo agarró por el hombro, con un agarre firme e inflexible. ¿Qué estás haciendo? Exigió el paladín, con voz aguda y acusadora. Los ojos hundidos de Ludwig se encontraron con los del paladín, su voz era tranquila pero firme. Tú eres el que muestra hostilidad. El obispo se rió entre dientes, con un tono casi divertido. Oh, es un chico muy talentoso. Y parece ser un novato también, para darse cuenta de intenciones hostiles tan temprano. Pero no te preocupes, jovencito, dijo, con voz tranquila pero condescendiente. Esto es solo un procedimiento normal. El chico viene con nosotros. Van Dijk entrecerró los ojos y su frustración se desbordó. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es solo un estudiante de primer año, dijo con voz cortante y a la defensiva. La sonrisa del obispo se ensanchó y su tono fue sereno pero firme. Eso habría sido así si no fuera porque él era el protagonista de los acontecimientos de Rima. Tenemos ojos y oídos en todas partes, Van Dijk. El chico viene con nosotros. Van Dijk apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Está bien, dijo con voz entrecortada. Atravesó el portal con expresión oscura e ilegible. El paladín empujó a Ludwig hacia adelante, su agarre era firme e inflexible. Ludwig maldijo en voz baja mientras todo el grupo entraba en la oficina de Van Dijk. El obispo no perdió tiempo. Escanee en busca de magia oscura, ordenó con voz tranquila pero autoritaria. Van Dijk entrecerró los ojos, su frustración era evidente. Un invitado bastante grosero, pero seguro, escaneé, dijo con voz aguda y peligrosa. Se dirigió a su silla y se sentó, con expresión oscura e ilegible. Varios paladines comenzaron a colocar estructuras similares a banderas alrededor de la oficina, imbuyéndolas con magia de aura dorada que se extendió por toda la habitación. El aire se volvió más pesado por la tensión mientras el aura inundaba todo, incluido Ludwig. Después de unos momentos de tensión, el paladín llamado Joaquín negó con la cabeza. No hay nada fuera de lugar, dijo con voz aguda y acusadora. Pero hay algo en el muchacho y el maestro. Es leve, pero parece poco natural. La sonrisa del obispo se ensanchó y su tono era tranquilo pero condescendiente. ¿Es así? Preguntó, dirigiendo su mirada hacia Ludwig. ¿Cuál podría ser la razón? Me gustaría oír la respuesta del muchacho. Ludwig sostuvo la mirada del obispo, con una expresión indescifrable. Estábamos en una expedición, dijo, con voz tranquila y mesurada. Estoy seguro de que le preguntaste a Silva sobre nuestra desaparición. Nos encontramos con algunos tipos desagradables, nos ocupamos de ellos y estamos de regreso. Se encogió de hombros, con un tono despreocupado pero desafiante. El paladín llamado Joaquín dio un paso adelante, con expresión llena de desprecio. Pequeño capullo arrogante, espetó. Háblale formalmente al obispo. Los ojos hundidos de Ludwig se encontraron con la mirada del paladín, su voz serena pero firme. ¿Por qué? Los ojos de Van Dijk se entrecerraron. ¿Quién es él para mí?
Continuó Ludwig, con voz aguda y desafiante. No adoro a su dios. No me importa un carajo lo que haga para ganarse la vida. ¿Quién demonios eres tú para decirme que debo respetar a quien quiera que vaya y venga? Por si lo habías olvidado, esta es la Academia de la Torre Negra, no tu patio trasero. La sala quedó en silencio, la tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. La sonrisa del obispo se ensanchó, su expresión serena pero inflexible. Los ojos de Van Dijk se entrecerraron, pero a diferencia de sus labios, que se extendieron en una leve sonrisa. Parece que le gustó que su discípulo tuviera algo de carácter. Capítulo 154. Cabrón. Gruñó Joaquín, y su mano voló instintivamente hacia la empuñadura de su espada. Sus ojos ardían de indignación y su rostro se sonrojó de ira mientras daba un paso hacia Ludwig. Pero Ludwig no se inmutó. Sus ojos se encontraron con la mirada furiosa de Joaquín, con una expresión tranquila pero desafiante. La tensión en la habitación era palpable y el aire estaba cargado de hostilidad. Los labios de Van Dijk se curvaron en una sonrisa burlona, su diversión apenas disimulada. El obispo levantó una mano con expresión tranquila pero firme. El muchacho tiene razón. No estamos aquí para amonestar ni para socavar la autoridad de la Torre Negra, dijo con voz suave y mesurada. De todos modos, maestro Van Dijk, necesitamos saber un poco más sobre su última y aventura en la ciudad. Van Dijk suspiró y se reclinó en su silla. Sus ojos color carmesí se posaron en el obispo, con una expresión que mezclaba fastidio y resignación. Le pedí a mi discípulo que fuera a ver a Rima, comenzó, con un tono cortante. Tenía la sensación de que algo andaba mal allí. Después de recibir informes del decano y se quedó en silencio, abriendo un pequeño cajón debajo de su escritorio. Sacó un trozo de papel y lo colocó sobre la mesa con un movimiento deliberado. El obispo tomó el documento y escudriñó el contenido con la facilidad que le da la práctica. Su expresión permaneció indescifrable mientras leía los detalles. Una vez que mi discípulo fue allí, continuó Van Dijk, comenzó a investigar los rastros de la magia oscura. Terminó encontrando un pequeño culto de terroristas que aparentemente habían desertado del gobierno del sultán. Sirou debería tener toda esa información ya que él dirigió la investigación. El obispo entrecerró los ojos ligeramente mientras dejaba el documento. ¿Me estás diciendo que este chico logró derrotar a una facción entera él solo? Preguntó con tono escéptico. Vamos, Van Dijk. Sabemos que no eres el más honesto, pero esto es una mentira descarada. La sonrisa burlona de Van Dijk se hizo más amplia, su diversión era evidente. Hay muy pocas personas que pueden estudiar en la Torre Negra, dijo, con voz tranquila pero con un tono sutil. Y aún menos que tengan derecho a seguirme. Pero solo hay uno que alguna vez se ha convertido en mi discípulo. Es tu propia falta de comprensión lo que limita a tu mente y le impide pensar más allá de sus capacidades. Ludwig siempre ha sido un estudiante excepcional. La expresión del obispo permaneció tranquila, pero sus ojos se posaron en Ludwig, con un dejo de curiosidad en su mirada. Hemos oído rumores sobre este muchacho, dijo, con tono mesurado. Aparentemente, obtuvo una puntuación excepcionalmente buena en una de sus crueles pruebas de mazmorra. E incluso estuvo implicado en un asesinato, un tipo bastante siniestro. La sonrisa burlona de Van Dijk se desvaneció y fue reemplazada por una expresión fría y dura. Uno debe hacer lo que sea necesario para sobrevivir en la Academia de la Torre Negra, dijo con voz aguda. En cuanto al asesinato, no son más que mentiras, inventadas por sus compañeros por celos. Todavía estamos investigando al autor. De todos modos, estoy seguro de que no estás aquí solo para investigar el pasado de mi discípulo. Dime, ¿qué quieres? El obispo se reclinó, con expresión tranquila pero firme. Cierto, cierto. De todos modos, después de realizar nuestra propia investigación, ya que la de Sirou no fue demasiado concluyente, llegamos a la conclusión de que estaba sucediendo algo muy siniestro. ¿Te importaría decirnos qué? Los ojos de Van Dijk se posaron en Ludwig, una señal sutil que se transmitió entre ellos. Creo que Ludwig tendrá una mejor explicación de lo que sucedió, dijo, dirigiendo hábilmente la atención hacia su discípulo. Ludwig dio un paso adelante, con expresión tranquila pero con un tono sutil. Nada en realidad, dijo con voz firme. Solo un loco que quiere ganar la inmortalidad absorbiendo las almas de las personas que atrapa. Resulta que recibió ayuda de alguien en la ciénaga de Tibari. Deberías ir a ver ese lugar si quieres saber más. El obispo entrecerró los ojos y su expresión se ensombreció levemente. ¿Qué quieres decir?
preguntó con tono cortante. Ludwig lo miró a los ojos, con una expresión indescifrable. ¿Sabes lo del tipo del pantano, verdad? Seguro que, con toda esa actitud de ser más santo que tú, si de verdad buscas purgar la oscuridad, deberías empezar por ahí. Su tono era burlón, sus palabras cortaban el aire como una espada. La sonrisa del obispo se tensó, pero permaneció tranquilo. Ah, esa cosa asquerosa. Nos ocuparemos de ella cuando llegue el momento, dijo en tono despectivo. Los labios de Ludwig se curvaron en una sonrisa burlancia. Ah, está bien. Solo di que no puedes. Después de todo, no es algo a lo que puedas enfrentarte. Quiero decir, si yo fuera tú, ni siquiera querría acercarme a él. También iría por ahí intimidando a otras facciones en lugar de lidiar con la amenaza real. El rostro del paladín se sonrojó de ira y apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Cuidado con lo que dices, muchacho. Le espetó con voz cortante y peligrosa. La sonrisa burlona de Ludwig se hizo más amplia. ¿O qué? Si tienes mejores cosas que hacer, ve y mata al dueño del pantano. Deja de perder el tiempo aquí, cobardes. La ira del paladín se desbordó, pero el obispo levantó una mano y lo silenció con un solo gesto. De hecho, el muchacho tiene razón, dijo, con un tono tranquilo pero con un toque sutil. Aunque nuestro propósito es librar al mundo de todo lo que es vil, aún no hemos recibido la orden clara de aventurarnos en la ciénaga. Además, no es la única. Aún así, dime, ¿cómo sobrevivieron ustedes dos a la criatura en la ciénaga? Ludwig se encogió de hombros y su tono fue despreocupado. ¿Sobrevivir? Nunca luchamos contra eso. Simplemente tuvimos una conversación. El obispo entrecerró los ojos, despertado por la curiosidad. Me interesa el contenido de la conversación, dijo, con un tono sereno pero inquisitivo. Ludwig miró a Van Dijk, quien asintió sutilmente. Nada, en realidad, dijo Ludwig, con un tono desenfadado pero con un toque sutil. Era bastante arrogante, más que ustedes, pero al mismo tiempo respetuoso. Su arrogancia provenía de su propia fuerza. Los labios del paladín se torcieron en una mueca. Parece que estás alabando algo oscuro, dijo con voz aguda y acusadora. Puedes ser ahorcado por ello. La sonrisa burlona de Ludwig se hizo más amplia. ¿Alabanzas? No, eso era respeto por el poder. No tengo nada que alabar por algo que se come las entrañas y las mentes de las personas, convirtiéndolas en cáscaras de no muertos que no conocen ni el sabor de la vida ni el resto de la muerte. Lo que no alabo es tu falta de acción contra un enemigo que vive tan confiadamente en este mundo, trayendo nada más que muerte y hambre, mientras tú estás sentado sobre tu trasero, predicando la rectitud sin acción. El rostro del paladín se sonrojó de ira, pero el obispo levantó una mano y lo silenció una vez más. Entiendo por qué lo elegiste como discípulo, dijo el obispo, con un tono sereno pero con un matiz sutil. Tiene el mismo temperamento que tú, Van Dijk. Van Dijk volvió a sonreír, pero no dijo nada. En cambio, le hizo un gesto a Ludwig para que se pusiera de pie junto a él. Basta, Ludwig. Ven aquí, dijo con tono firme pero tranquilo. El obispo se reclinó, con expresión tranquila pero firme. Bueno, enviaré una pequeña expedición para ver qué pasa con la ciénaga. Todavía tenemos que entender completamente el alcance de la corrupción allí. También tenemos más asuntos que atender, con el nuevo santo y todo eso. Van Dijk entrecerró los ojos, sintiendo curiosidad. ¿Tienen un nuevo santo? ¿Qué pasó con el otro? La sonrisa del obispo se tensó, su tono era sereno pero con un matiz sutil. Ah, ella murió. Así de simple. Capítulo 155. Ella. Murmuró Ludwig en voz baja, entrecerrando los ojos mientras procesaba las palabras del obispo. La sala quedó en silencio por un momento, con el peso de su pregunta flotando en el aire. El obispo y el paladín se giraron hacia Ludwig, con expresiones que mezclaban sorpresa y curiosidad. El paladín, Joaquín, parecía particularmente irritado. Pensé que el santo era un muchacho joven, continuó Ludwig, con voz firme pero confusa. El que apareció en Letonia y erradicó a la familia Drac. La expresión del obispo se suavizó, aunque sus ojos permanecieron afilados. Ah, sí, ya llegaremos a eso. También es muy importante. Pero no, él no era el santo. Se le llamaba así porque, bueno, era así de poderoso tanto en divinidad como en influencia. El verdadero santo estaba en el templo sagrado. El obispo chasqueó los dedos y una débil y brillante barrera de sonido envolvió la habitación, eliminando cualquier posibilidad de escucha.
El aire se volvió más pesado y la atmósfera más tensa. Van Dijk se reclinó en su silla y entrecerró los ojos color carmesí mientras observaba al obispo. Supongo que es algo especial que hayas puesto todo esto en el suelo, dijo, con un tono sereno pero con cierto escepticismo. El obispo suspiró, con expresión cansada. Oh, es especial, sin duda, dijo en voz baja y grave. El paladín, Joaquín, dio un paso adelante, con voz aguda y acusadora. Su santidad, ¿está bien que ese muchacho escuche esto? Preguntó, con un tono lleno de desdén. Ludwig no pudo evitar sonreír por dentro. Hombre, parece que tiene un problema conmigo. Pero no puedo culparlo, es fácil enojarlo. El obispo levantó una mano y silenció al paladín con un solo gesto. Escuchaste al maestro de la torre. Es su único discípulo. A juzgar por su estatus actual y futuro, probablemente se enterará de esto antes que el hombre mundano. De todos modos, sí, este es un gran problema para nuestra fe, para ser honesto, y él también sabe sobre Mot. Así que era ese niño de la visión y de la historia de Hoyo, y la sonrisa burlona de Van Dijk se hizo más amplia, su diversión era evidente. Soy todo oídos, aunque dudo que pueda ser de alguna ayuda para los sirvientes de Disana, dijo, con un tono cargado de sarcasmo. La expresión del obispo se ensombreció levemente. No se trata de Disana. Se trata de otra cosa, dijo, con la voz cargada de frustración. El que ella nos dio en la profecía es el mismo muchacho del que habló tu discípulo, el que sirve a otra deidad. Lo cual es bastante deprimente, para ser honestos. Van Dijk arqueó las cejas, despertado por la curiosidad. Entonces, ¿estás diciendo que tu propia deidad está convirtiendo en santos a los elegidos por otra deidad? Preguntó con tono incrédulo. Ludwig no pudo evitar resoplar para sus adentros. Hablando de cornudo, el obispo suspiró, con expresión cansada. Sí, no cuestionamos su infinita sabiduría. Eso es parte de ello, y todo lo que podemos hacer es complacerla. Van Dijk se relajó aún más en su silla, con expresión tranquila pero escéptica. Entonces, dijo en tono despreocupado, ¿para qué me quieres? No tengo nada que ver con esos asuntos. El obispo se inclinó hacia adelante con expresión seria. A eso me refería. Porque aquel a quien el muchacho adora, es un dios exterior. Los ojos de Van Dijk se abrieron ligeramente, su interés estaba claramente despertado. Oh, dijo en voz baja y pensativa. Eso sí que es muy interesante, Ludwig frunció el ceño, su confusión era evidente. ¿Qué es un dios exterior, maestro? Preguntó con un tono curioso. Van Dijk se volvió hacia Ludwig con expresión tranquila pero seria. Considera que son dioses antiguos, de una era que ya pasó hace mucho tiempo, con muy pocos adoradores. Ludwig frunció aún más el ceño. Entonces deben ser débiles, dijo con tono escéptico. Van Dijk negó con la cabeza. No necesariamente. Algunos de ellos son incluso más fuertes que todos los dioses conocidos. Pero déjame adivinar, dijo, volviéndose hacia el obispo, ¿aparece otro héroe? Los ojos del obispo se abrieron ligeramente, su sorpresa era evidente. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con tono cortante. Van Dijk sonrió con sorna, su diversión era evidente. Tiene sentido. Después de todo, todos recibimos la notificación de que el último héroe invocado murió inmediatamente después de ser convocado aquí en Icos. No sois la única facción con información. La mente de Ludwig corría a toda velocidad, las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Sí, definitivamente soy yo, el obispo suspiró, con expresión cansada. Sí, fue bastante extraño. El ritual fue interceptado de alguna manera. Tisana se puso furiosa, pero no pudo hacer mucho porque Necros intervino, la sonrisa burlona de Van Dijk se hizo más amplia. Eso no es asunto mío, dijo en tono despreocupado. Pero entiendo que se enoje. Aún así, no se atrevería a ir contra Necros. El obispo asintió con expresión sombría. Nadie lo sabe. Él es indiferente. Aunque no tiene adoradores, ¿quién adora a la muerte? Van Dijk se volvió hacia Ludwig, con expresión tranquila pero seria. Necros también es considerado un dios exterior, pero eso es porque simplemente no le interesa crear una facción. Y quien le construya un templo o intente crear una hermandad sufre inmediatamente una desgracia increíble. Ludwig asintió con expresión pensativa. Van Dijk se volvió hacia el obispo, con un tono sereno pero inquisitivo. Entonces, ¿cuándo espera que llegue ese héroe? El obispo suspiró, con expresión cansada. Oh, este no es un invocador.
Aparentemente, la puerta para invocar héroes de otro mundo está cerrada y permanecerá cerrada indefinidamente. Esta fue una persona elegida por la propia Disana, de Icos. Van Dijk entrecerró los ojos levemente. Supongo que no se sabe mucho sobre ellos en cuanto a su protección, dijo en tono tranquilo pero escéptico. El obispo asintió. Están bajo la protección de la Sagrada Orden y actualmente reciben su adoctrinamiento. Ludwig no pudo evitar sonreír. Lavado de cerebro, anotado. Van Dijk se inclinó hacia adelante, con ambas manos entrelazadas y una expresión tranquila pero escéptica. Entonces, ¿qué quieres de mí? Preguntó con tono despreocupado. La expresión del obispo se tornó seria. Bueno, dado que el nuevo santo será uno de los miembros de la Hermandad del Héroe, necesitamos saber todo lo que podamos sobre él. Le hemos permitido tomar el control de algunos regimientos y destacamentos de nuestra Sagrada Orden antes, y hizo bien en limpiar cualquier desorden. La sonrisa de Ludwig se hizo más amplia. Masacrando a todo el mundo y, se corrigió para sus adentros. Los ojos de Van Dijk se entrecerraron levemente. Pero ahora es un santo de pleno derecho, protegido por Disana. Pero no sabes mucho sobre su dios, excepto el nombre. El obispo asintió con expresión sombría. ¿Y cuál es el nombre a ese dios exterior? La voz del obispo se hizo más pesada, su tono casi reverente. Azathoth, el sueño. Capítulo 156. Ah, eso es un problema, dijo Van Dijk en voz baja y pensativa. Se reclinó en su silla y entrecerró los ojos carmesí mientras procesaba las implicaciones de la revelación del obispo. El obispo se animó y su expresión se agudizó por el interés. ¿Sabes una cosa? Preguntó con tono ansioso. Van Dijk asintió con expresión sombría. Sí, y no es bueno. Azathoth es uno de los más antiguos. Es principalmente inofensivo y solo afecta a quienes sueñan. Tenía muchos seguidores en ese entonces. Estoy seguro de que puedes encontrar un par de libros en nuestra biblioteca privada en la academia para saber más sobre él. Pero hay un pequeño problema cuando te relacionas con él. El obispo entrecerró los ojos, despertado por la curiosidad. ¿Qué es? Preguntó con tono cortante. Van Dijk se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Es bastante inflexible. Su santo puede ser fácilmente tu aliado más fuerte o tu peor pesadilla. Todo depende de los caprichos de Azathoth. Solía tener muchos seguidores en la Edad Oscura, pero desapareció de este mundo después de la Gran Guerra. Alimenta a sus seguidores con gran divinidad, pero a diferencia de otras divinidades, cuantos menos seguidores tiene, más fuerte se vuelve cada uno. Entonces, si este chico, tu santo, es el único que lo sigue actualmente, es básicamente un semidios caminando sobre la tierra. Ludwig frunció el ceño, su confusión era evidente. ¿No es bueno para ellos? Preguntó. ¿Tener a alguien tan fuerte entre sus filas? Van Dijk sacudió la cabeza, con expresión sombría. Esa es la cuestión, Ludwig. Los seguidores de Azathoth no son controlables. Si la Sagrada Orden intenta obligarlos a hacer algo que vaya en contra de las enseñanzas de Azathoth, simplemente puede hacer que su seguidor se vuelva rebelde. Básicamente dijo Van Dijk, con tono pesado, nunca hagas enojar al muchacho. Ninguno de ustedes puede manejar las consecuencias. Ludwig sonrió con sorna y su tono fue seco. Ustedes eligieron una bomba de tiempo. El paladín, Joaquín, dio un paso adelante con expresión de desdén. Podemos encargarnos de un niño pequeño, dijo con voz cortante y despectiva. Van Dijk resopló, su diversión era evidente. Claro que puedes. Pero no uno que tenga la autoridad de un dios arcano. Se reclinó en su silla, su expresión tranquila pero con un toque de escepticismo. De todos modos, supongo que esa es probablemente la razón principal de tu visita, ¿no? El obispo asintió con expresión seria. De hecho dijo, levantándose de su asiento. Fue una reunión rápida, pero obtuvimos lo que necesitábamos. Pediremos prestados libros relacionados con Azathoth de la biblioteca. En cuanto a los asuntos de rima dijo, volviéndose hacia Ludwig, podemos considerarlos resueltos. Pero hay una cosa que me ha estado molestando. La mirada del obispo se agudizó cuando se volvió hacia Ludwig. ¿Te encontraste con un elfo en rima? Ludwig se sorprendió, pero no lo dejó traslucir. ¿Un elfo? No, dijo, sacudiendo la cabeza. La sonrisa del obispo se tensó, pero asintió. Ya veo, dijo, con un tono sereno pero con un matiz sutil. Se dio la vuelta para marcharse, seguido de cerca por el paladín.
Pronto, usaron su portal para salir y la habitación quedó en silencio. Eso fue intenso, dijo Ludwig, rompiendo el silencio. Van Dijk se volvió hacia él con expresión tranquila pero inquisitiva. ¿Por qué mentiste? Preguntó con tono cortante. ¿Sobre qué? Estoy bastante seguro de que todo lo que dije fue la verdad, dijo Ludwig, en un tono despreocupado pero a la defensiva. Van Dijk entrecerró los ojos. Me refiero al elfo. Todos nos dimos cuenta de que mentiste, Ludwig. Ludwig se encogió de hombros, con expresión indescifrable. ¿Eso es un problema? No, si tú quieres que así sea, dijo Van Dijk, con un tono tranquilo pero con un matiz sutil. De todos modos, los elfos son un tema muy delicado. ¿Te has topado con alguno? Ludwig dudó un momento antes de asentir. Sí. Ella era la actual princesa elfa noble. Tenían asuntos que atender allí. Van Dijk arqueó las cejas, despertado por la curiosidad. Interesante. No es una elfa normal, sino una princesa. ¿Cuál era el propósito de su visita a Rima? Ludwig se encogió de hombros y su tono fue despreocupado. Querían recuperar el árbol. Al parecer, era parte de su árbol del mundo que fue robado y corrompido. Supongo que la muerte glotona le dijo al jeque cómo corromperlo y usarlo como un medio para alcanzar esa falsa inmortalidad suya. O eso fue lo que dijo. Deberías habérmelo dicho, dijo Van Dijk, un poco decepcionado. Lo siento, maestro, honestamente, se me olvidó por completo todo lo que hemos pasado y respondió Ludwig en tono de disculpa. Van Dijk asintió con expresión pensativa. De todos modos, todavía tenemos asuntos importantes que atender, dijo, con un tono más divertido. ¿Los libros? No veo la hora de abrirlos, dijo Ludwig con entusiasmo. En efecto, dijo Van Dijk, poniéndose de pie. Síganme. Tenemos mucho que estudiar. Abrió la puerta de su despacho y de inmediato se encontró con el laboratorio oculto en el interior de la torre. Van Dijk entró primero, con expresión tranquila pero concentrada. Dentro del laboratorio, 2 personas trabajaban sobre un cadáver, sus movimientos eran precisos pero apresurados. Sebas, Evan, tráiganme mi abrigo y mis herramientas, dijo Van Dijk con voz aguda y autoritaria. Los 2 se giraron para ver al maestro de la torre, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y ansiedad. Sí, maestro, dijeron al unísono. La expresión de Van Dijk se ensombreció. No me llames así. No soy un experto en fracasos, dijo con desdén. Sí, maestro de la torre, respondió Evan, con la voz ligeramente temblorosa mientras se alejaba a toda prisa. Sebas miró con disgusto a Ludwig antes de seguir a Evan. Ludwig suspiró, con tono seco. Hombre, ¿quién se cagó en el desayuno? La expresión de Van Dijk permaneció fría. Los mundanos siempre están celosos de los talentosos. Esta es mi manera de mostrarles el camino. O bien aguantan la vergüenza de que alguien más joven que ellos se lleve el protagonismo para mejorar por despecho, o pueden irse. Porque eso es todo lo que llegarán a ser. Se llaman a sí mismos nigromantes, cuando ni siquiera pueden realizar un simple acto de nigromancia. Es repugnante. Escupió la última palabra mientras se dirigía a la mesa en la que estaban trabajando. Entrecerró los ojos mientras examinaba el cadáver, con expresión pensativa. ¿Qué crees que estaban haciendo? Preguntó Van Dijk, volviéndose hacia Ludwig. Ludwig frunció el ceño y su mente se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Una prueba? Capítulo 157. Ludwig miró más de cerca el cuerpo sobre la mesa, sus ojos hundidos escudriñaron las intrincadas tallas rúnicas grabadas en la carne. Los sigilos eran inquietantemente similares a los que usó para Riseundead, pero eran más elaborados, con símbolos adicionales que Ludwig no reconoció. Parecían avanzados, pero algo en ellos se sentía extraño. A primera vista, comenzó Ludwig, con voz tranquila pero pensativa, están tratando de resucitar este cadáver. Grabar los sigilos directamente en la carne en lugar de usar sigilos de maná es probablemente su forma de probar las cosas. Los símbolos también están un poco fuera de lugar. No es que sepa cuáles son los adecuados. Van Dijk enarcó una ceja, con una expresión que mezclaba curiosidad y cierta decepción. ¿Eso es todo lo que puedes ver? Preguntó en un tono cortante pero no demasiado crítico. Los ojos de Ludwig brillaron levemente cuando activó inspeccionar. Nombre. Lumia Ciel raza. Humana título. Estudiante de la Academia Torre Negra nivel 11 efectos de estado.
Muertos sigilos necróticos defectuosos bendecido incompatibilidad. Ludwig frunció el ceño mientras leía los detalles de los efectos de estado. Sigilos necróticos defectuosos. El que intentó revivir en la no muerte cometió errores importantes al grabar los sigilos necróticos en el cuerpo del cadáver. El proceso de resurrección podría requerir más mana del necesario. Bendito un cuerpo que alguna vez fue bendecido por un sacerdote o un sirviente de Disana. El alma permanece protegida dentro del río de las almas y nunca será perturbada después de la muerte. Conflicto de intereses. Se necesitarán muchos más recursos de los habituales para usar la nigromancia en un cadáver bendecido. Es más probable que no se produzca la resurrección. La resurrección solo se producirá si se introduce un alma diferente en el cuerpo, ya que el alma del propietario está protegida. Algo no está bien, murmuró Ludwig en voz baja. Los labios de Van Dijk se curvaron en una leve sonrisa. Puedes inspeccionar el cadáver más de cerca si quieres, dijo, señalando el cuerpo. Ludwig asintió y dio un paso adelante, colocando su mano sobre el cadáver. En el momento en que sus dedos esqueléticos hicieron contacto, una leve notificación de -1 HP apareció en su visión. Ya veo, dijo Ludwig, retirando la mano. No creo que se den cuenta. ¿Qué pasa?, preguntó Van Dijk, sonriendo cada vez más. Ludwig dudó, no queriendo revelar la magnitud de lo que vio en su pantalla de inspección. Magia sagrada, dijo, con tono cauteloso. Tal vez una especie de bendición. Tal vez un padre religioso o un origen religioso. Creará un conflicto entre la nigromancia y la resurrección. Sin embargo, no sé nada sobre los sigilos. Parecen diferentes a los que yo uso. Tal vez tengan más competencia que yo y conozcan mejor los sigilos, así que no soy quien para juzgar. Pero por alguna razón, simplemente se sienten mal. La sonrisa de Van Dijk se ensanchó y su expresión fue de aprobación. Tienes buenos ojos. De hecho, has dado en el clavo. Ese cuerpo todavía tiene una presencia sagrada, lo que, sinceramente, resulta bastante sorprendente que estos dos autoproclamados nigromantes ni siquiera lo hayan notado. Ludwig miró a Sebas y Evan, que habían regresado con el abrigo y las herramientas de Van Dijk. Ambos lo miraban con expresión fulminante y resentida. Intentaste revivir algo que tiene un toque sagrado, dijo Van Dijk, con un tono cortante y acusador. ¿No te habían despreciado antes? Evan dudó un momento y su voz tembló levemente. Pensamos que podríamos pasar por alto el aspecto sagrado, ¿verdad, Sebas?, dijo, dándole un codazo a su amigo. Van Dijk suspiró, su frustración era evidente. Es un desperdicio de recursos, lo juro. Entrégame el abrigo y las herramientas, inútil. Espetó con voz aguda y autoritaria. Mientras Van Dijk se daba la vuelta para marcharse, se detuvo y miró a Ludwig. Ludwig, ¿cómo manejarías esto? Si tuvieras que revivir este cadáver. Ludwig abrió la boca para responder, pero Sebas lo interrumpió con voz llena de desdén. Maestro, es solo un esqueleto. No sabría distinguir el bien del mal ni aunque le golpearas en la cara. Lo intentaremos mejor, te lo prometo. La expresión de Van Dijk se ensombreció y su voz se volvió grave y peligrosa. Si intentas decirme cómo hacer las cosas una vez más, el próximo cadáver con el que Ludwig practique será el tuyo. Sebas tragó saliva de inmediato, su rostro estaba pálido mientras bajaba la cabeza en señal de sumisión. Ludwig ignoró el intercambio, su mente se centró en la tarea en cuestión. Bueno, viendo la bendición, dijo, señalando con la mano el cadáver. Puede que me equivoque, pero ¿y sí, corrupción? Una mancha negra comenzó a extenderse sobre el cadáver, pero la bendición se defendió y la mancha desapareció casi de inmediato. Ludwig frunció el ceño y su expresión era decidida. Corrupción, volvió a lanzar, seguido de debilitar y agotamiento. Los sigilos se extendieron por el cadáver y la mancha se emulsionó en la carne mientras se estremecía y se sacudía bajo la presión de la bendición. Pero la magia sagrada era demasiado fuerte y pronto la bendición se apoderó del cuerpo y destruyó todas las maldiciones. No puedo hacerlo, maestro, dijo Ludwig, sacudiendo la cabeza. Evan resopló audiblemente, su desdén era evidente. Van Dijk, sin embargo, sonrió levemente. No, Ludwig, tenías la idea correcta. Simplemente no tuviste la experiencia. De hecho, es correcto. La bendición que recibió este cadáver neutraliza todo lo que es profano y necrótico. Pero si acumulas maldiciones sobre él, podrás marchitar la bendición. Aunque hay mejores hechizos para ello, déjame mostrarte usando tu propio hechizo. Corrupción.
El hechizo de Van Dijk fue mucho más potente que el de Ludwig. La mancha penetró inmediatamente en el cuerpo, atravesó la bendición y pudrió los huesos y la carne. En cuestión de segundos, el cadáver quedó casi irreconocible, su forma se retorció y se descompuso. Levántate, no muerto, dijo Van Dijk, con voz tranquila pero autoritaria. Los símbolos de su mano se extendieron por el cadáver, que se estremeció violentamente antes de sentarse derecho sobre la mesa, con sus ojos hundidos brillando débilmente. Sin embargo, dijo Van Dijk, con tono despectivo, este cadáver es inútil. Se volvió hacia Sebas y Evan, con expresión fría. Todavía me pregunto por qué el director hizo que ustedes dos vinieran a verme específicamente. Nigromantes que no pueden resucitar un cadáver correctamente, ¡qué desperdicio! Resucitar no muertos. El cadáver se estremeció una vez más antes de desintegrarse en cenizas, dejando nada más que un leve montón de polvo sobre la mesa. Los ojos de Ludwig se abrieron de par en par, asombrado. La facilidad con la que Van Dijk había resucitado y destruido el cadáver era asombrosa. Limpia y déjanos, dijo Van Dijk en tono cortante. Ve a jugar a otro lado. Sebas y Evan se apresuraron a cumplir, sus expresiones eran una mezcla de miedo y resentimiento mientras salían de la habitación. Van Dijk se volvió hacia Ludwig con expresión tranquila pero seria. Sígueme. Tenemos mucho de qué hablar. Capítulo 158. Muy bien, Ludwig, saca los anillos, dijo Van Dijk con voz tranquila pero autoritaria. Ludwig asintió, metió la mano en su anillo de sujeción y sacó su colección de anillos. Los colocó con cuidado sobre la mesa, sus superficies metálicas brillaban tenuemente en la tenue luz del laboratorio. A continuación, sacó la máscara del testigo ciego, sus inquietantes ojos huecos lo miraron fijamente mientras se la colocaba en el rostro. Comencemos con la magia, dijo Van Dijk, abriendo el primer libro de los archivos y deslizándolo hacia Ludwig. Le entregó un bolígrafo y una pila de papel, con expresión seria. Escribe todo al pie de la letra. Sin errores. Ludwig asintió y sus ojos hundidos recorrieron las páginas mientras comenzaba a escribir. La habitación quedó en silencio, salvo por el roce del bolígrafo contra el papel y el ocasional crujido de las páginas al pasarlas. Las horas se convirtieron en días y Ludwig trabajó incansablemente, con una concentración inquebrantable. Van Dijk pasaba por allí periódicamente, pero su expresión era indescifrable mientras revisaba el trabajo de Ludwig. A Sebas y Evan, que ocasionalmente se asomaban a la habitación, les parecía que Ludwig estaba leyendo un libro en blanco y escribiendo tonterías. Su confusión se convirtió rápidamente en resentimiento mientras observaban cómo trabajaba el esqueleto, y sus celos bullían bajo la superficie, ya que Van Dijk aparecía de vez en cuando y solo controlaba a Ludwig, ignorándolos por completo. Al quinto día, la paciencia se les había acabado. Sebas irrumpió en la habitación, con el rostro desencajado por la ira. ¿Qué coño crees que eres? Gruñó, golpeando con la mano el escritorio de Ludwig. La fuerza del impacto hizo que la tinta se derramara sobre los papeles, arruinando horas de trabajo. Ludwig ni siquiera levantó la vista. Con calma, apartó los papeles estropeados a un lado y limpió la tinta derramada. ¿Qué quieres? Preguntó con voz fría y distante. La cara de Sebas se puso roja de rabia. Eres tú. Tú eres la maldita anomalía. Entras aquí pensando que eres un pez gordo, pero no eres nada. Nada. Solo un maldito esqueleto. Actúa como corresponde, pedazo de mierda. Los ojos hundidos de Ludwig finalmente se encontraron con los de Sebas, con una expresión indescifrable. ¿Eso te hace sentir mejor? Preguntó con un tono gélido. ¿Terminaste? Si es así, tengo trabajo que hacer. La ira de Sebas estalló. Pateó el escritorio con todas sus fuerzas, haciéndolo volcar y estrellándose contra Ludwig. El esqueleto cayó al suelo y el contenido de la mesa se esparció por la habitación. 22 CV. Estás en un entorno hostil. Este cabrón se cree lo máximo. Eres una herramienta desechable y nada más. Rugió Sebas, y su voz resonó por toda la habitación. Solo eres un desperdicio de aire. Van Dijk solo te mantiene porque eres su pequeña mascota. En el momento en que la cagues, te irás, y me condenarán si no me encargo de que suceda. Evan se limitó a mirar desde la distancia, él también opinaba lo mismo. Aunque su recomendación venía del DEN, habían trabajado incansablemente durante décadas bajo la dirección de Van Dijk, pero nunca habían recibido ni una pizca de reconocimiento.
Para ellos, habían trabajado duro durante días seguidos, sin descanso, para lograr el éxito, solo para que este recién llegado apareciera y les arrebatara el discipulado de Van Dijk ante sus narices. Con eso, Sebas salió furioso de la habitación seguido de Evan después de escupir en el suelo, dejando a Ludwig tirado en el suelo en medio del caos. Por un momento, Ludwig permaneció inmóvil, con los ojos hundidos mirando al techo. Entonces, algo extraño sucedió. Una oleada de emoción lo invadió. Ira cruda y sin filtro. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo, no desde que se había convertido en un no muerto. Oh, esto es, nuevo murmuró para sí mismo, con la voz teñida de sorpresa. Rage. Supongo que esto es más puro que el que uso de Thomas. Se puso de pie lentamente, con movimientos pausados, mientras comenzaba a limpiar el desorden. Enderezó el escritorio, recogió los papeles esparcidos y limpió la tinta derramada. Justo cuando estaba terminando, Van Dijk entró en la habitación. ¿Algún progreso? Las palabras de Van Dijk se fueron apagando a medida que observaba la escena. Entrecerró los ojos y su expresión se ensombreció. ¿Qué pasó aquí?, preguntó en voz baja y peligrosa. Ludwig se encogió de hombros y habló con tono sereno. Nada que no pueda controlar. Los ojos de Van Dijk se posaron en los papeles arruinados, su frustración era evidente. Oh, pero no creo que pueda. Supongo que es hora de tener un par de cadáveres nuevos para diseccionarlos, dijo, con la voz cargada de ira. Maestro, dijo Ludwig con voz firme. Golpeó una pila de papeles sobre el escritorio y los ordenó con pulcritud. Si usted me ayudara y solucionara todos los problemas y asuntos, no me quedaría nada divertido. La expresión de Van Dijk se suavizó un poco, pero su frustración permaneció. En la Academia de la Torre Negra, dijo con tono cortante, se fomenta competir con los compañeros y superarse unos a otros para tener mejores oportunidades. Pero esto no es así. Tú no eres su par. Eres mi discípulo. Con más razón debería ser yo quien se ocupe de este problema, respondió Ludwig, con voz tranquila pero firme. Si te dejo que limpies mi desorden y me cuides en la academia, nunca mejoraré. Me encargaré de ellos yo mismo, por ahora. En realidad no hizo mucho daño. De todos modos, ya me aprendí de memoria la mayoría de los materiales que hay aquí. Van Dijk suspiró y su frustración dio paso a un respeto a regañadientes. Bien. ¿Qué escribiste hoy? Teleología de la magia, dijo Ludwig en tono despreocupado. Es un tema bastante complicado, pero fue divertido de leer. Las cejas de Van Dijk se alzaron. Déjame ver los guiones, dijo, tomando los papeles de manos de Ludwig y comenzando a leer. Mientras examinaba las líneas de texto, frunció aún más el ceño. Espera, dijo con voz cortante. ¿Me estás diciendo que eres capaz de entender esto? Ludwig asintió. ¿Por qué no? Es bastante simple, aunque enrevesado. La base es que adopta un enfoque filosófico sobre el propósito de la magia. Habla de que es un instrumento del destino y de la relación entre la magia y el usuario. Es un tema bastante complejo, pero no demasiado difícil de seguir. La expresión de Van Dijk era una mezcla de sorpresa y admiración. Agregando esto al tema de ayer sobre la conversión elemental, ¿crees que puedes difundir esta información? ¿Quieres enseñarlo?, preguntó Ludwig con tono cauteloso. No soy tan arrogante, pero lo entiendo. En los últimos días, la ventana de notificaciones de Ludwig se ha estado iluminando con ganancias. 22 sabiduría, 16 de resistencia. Toda la ganancia de resistencia se ha convertido en fuerza debido a tu naturaleza no muerta. Has obtenido fortaleza mental. Leer libros que superan tu nivel ya no te provocará migrañas ni dolores de cabeza. Tu resistencia a las ilusiones ha aumentado. Como no muerto, ya niegas todas las desventajas relacionadas con el terror y el miedo. Ludwig sonrió mientras las notificaciones eran un testimonio de su arduo trabajo durante los últimos días. Van Dijk sacudió la cabeza, con una expresión de respeto a regañadientes. Vaya hazaña, Ludwig. Vaya hazaña. El mero hecho de leerlos haría que a uno se le partiera la cabeza de dolor. Pero tú lo superaste. Otro discípulo o estudiante de tu clase probablemente se habría desmayado al intentar escribir en estos libros. Ludwig se encogió de hombros y su tono era despreocupado. ¿Qué puedo decir? Como no muerto, el dolor es algo que te hace sentir vivo. Después de todo, mi sentido del tacto es inexistente, y el del olfato también. Así que tener un dolor de cabeza de vez en cuando ayuda a aliviar este alejamiento de la vida. Capítulo 159.
Parece que también te ha influido un poco lo que estás leyendo, dijo Van Dijk, en un tono que era una mezcla de diversión y aprobación. Bien, bien. Pero, puede que me llamen loco, o científico loco y mago, pero no soy un desalmado. En el fondo, todavía pareces un adolescente. Deberías ir a descansar. En cuanto a esos, hizo un gesto hacia la pila de libros que había sobre la mesa. ¿Algún progreso? Preguntó. Ludwig siguió la mirada de su maestro hacia los libros relacionados con la esgrima. En realidad, son libros muy buenos, dijo con tono pensativo. En los últimos días, Ludwig había absorbido una gran cantidad de conocimientos de los manuales de esgrima de Tibarian. Incluso había aprendido 2 nuevos métodos de entrenamiento que estaba ansioso por probar. También me ayudaron a entender esto un poco más, dijo Ludwig, colocando las cadenas que había obtenido de rima sobre la mesa. Los ojos de Van Dijk se entrecerraron con interés. ¿Las cadenas que conseguiste de rima, qué descubriste? Ludwig echó un vistazo a la ventana de notificación que flotaba en su visión. Grilletes del alma categoría. Arma durabilidad. 9000 nivel. Único tipo de crecimiento daño. 1 vinculado a la linterna que deja ir el alma de Ludwig Art talento. Corrupción de la gula. Todas las habilidades que utiliza la cadena requerirán el uso de almas. Almas corruptas potencia los efectos. Desgarro del alma. Ataca el alma del objetivo. Todo el daño aplicado por esta cadena ignora todas las formas de armadura y resistencia, ya que ataca directamente el alma del objetivo. El daño aumenta según las almas utilizadas. Chain Buckler. Se envuelve sobre sí mismo para crear un escudo que puede desviar ataques físicos y mitigar algunos ataques mágicos. Consume almas en relación con el daño mitigado. Serpiente consciente. Sigue la voluntad del portador para moverse. Costo de 1 alma por minuto. Ciencia. Una cadena rota una vez, convertida en arma para luchar contra la opresión. Un símbolo de esperanza que se volvió contra su propósito. Una vez sirvió para liberar a los débiles, ahora azota a quien se le opone. Son cadenas semiconscientes, explicó Ludwig, con voz tranquila pero teñida de emoción. Requieren que el portador canalice almas hacia ellas para funcionar. Básicamente se convierten en una extremidad adicional, muy flexible y casi indestructible. Las utilizó un rey tibariano antes de que se corrompieran. Van Dijk tomó una silla y se sentó, con expresión de profundo interés. Cuéntame más, dijo, inclinándose hacia adelante. Ludwig asintió, sus ojos hundidos brillaron levemente mientras relataba lo que había descubierto. Aparentemente, el tipo que matamos, el rey caballero, tenía un predecesor aún más fuerte. Su bisabuelo fue quien básicamente construyó Tibari, usando estas mismas cadenas. Usó algún tipo de ritual antiguo para imbuirlas con las almas de aquellos que habían sido agraviados entre sus conciudadanos. Una cadena forjada con las vidas de los inocentes para luchar contra la opresión. Van Dijk enarcó una ceja y su expresión era pensativa. Es bastante irónico. Castigar a los opresores con el símbolo de la opresión. Yo también lo pensaba, convino Ludwig. De todos modos, después de tomar el mando de un pequeño ejército de campesinos, logró derrocar al antiguo gobierno y se convirtió en el rey de Tibari. Las cadenas se convirtieron entonces en un símbolo de libertad en lugar de esclavitud. Pero después de un tiempo, su bisnieto, el actual rey de Tibari, utilizó estas cadenas para sofocar una revuelta. Ese acto las corrompió, ya que iba en contra del propósito de su creación. En lugar de libertad, se convirtieron en grilletes y, aparentemente, eso es lo que inició toda esta corrupción. Ludwig señaló un libro histórico sobre armas legendarias que se encontraba entre la pila de manuales de esgrima. Son todas teorías de quien escribió ese libro, pero tiene sentido. Van Dijk asintió con expresión seria. Ya lo veo. Algo como esa criatura no es sencillo. Quiero decir que es menos una criatura y más una idea, dijo Ludwig en tono pensativo. ¿Una idea? Preguntó Van Dijk con curiosidad. Sí, respondió Ludwig. Al parecer, la muerte glotona es la idea de morir por glotonería, supongo que por consumo excesivo. El reino en sí era próspero, pero en lugar de encontrar una manera de resolver una pequeña disputa, el rey fue demasiado cruel. Sus acciones se convirtieron en glotonería por la corona y las riquezas de su tierra, lo que provocó la muerte glotona. Van Dijk frunció el ceño y su expresión era pensativa. ¿No sería más apropiado llamarlo avaricia? Preguntó mientras tomaba el libro con la dedicatoria que Ludwig había señalado y hojeaba sus páginas. Me has ganado, maestro, admitió Ludwig.
No sé muy bien por qué fue gula y no avaricia, pero ambos vimos cómo actuaba la gente de Tibari. Estaban hambrientos, aunque lo tenían todo, y Van Dijka sintió con expresión sombría. Es cierto. La garganta de un hombre nunca se puede llenar, solo se puede obstruir con tierra. Los ojos hundidos de Ludwig brillaron levemente. Esa es una frase poderosa. Van Dijk sonrió levemente. A diferencia de ti, ni siquiera la suciedad fue suficiente para callarte. Un no muerto en busca de conocimiento, buen trabajo, Ludwig. Pero necesitas descansar un poco. Entonces, ¿qué planeas hacer con estas cadenas? Ludwig tomó un extremo de las cadenas y se las colocó en la muñeca. Inmediatamente, las cadenas se envolvieron alrededor de su brazo como un brazalete, y sus eslabones metálicos brillaron levemente. Voy a usarlos, dijo Ludwig con tono decidido. Van Dijk enarcó una ceja y su expresión era de leve preocupación. Parece un tema para estudiar. Pero no, descansa un poco. No puedo descansar, maestro, dijo Ludwig con voz firme. Lo que quiero decir es que salgas. Que vayas a reunirte con tus compañeros. Necesitas refrescarte la cabeza después de todo. Van Dijk señaló los libros y el escritorio. Esto. Ludwig dudó un momento antes de asentir. Está bien, entonces. Me siento un poco agotado. Será mejor que vaya a reunirme con Johanna. Tal vez ella tenga una mejor idea de cómo puedo usar esta cadena. La sonrisa de Van Dijk se ensanchó ligeramente. Ah, por cierto, ya salieron los resultados de tus exámenes. Ludwig parpadeó y entrecerró ligeramente los ojos. Ah, me olvidé por completo de eso. Supongo que aprobamos, ¿no? A menos que el profesor Bastión tuviera algo que decir al respecto. Van Dijk se rió entre dientes. Con gran éxito. Ni siquiera el decano le permitió interferir. Después de todo, ustedes tres me hicieron un buen servicio y, en particular, me ayudaron con una expedición. De todos modos, deben prepararse para el próximo semestre. Comenzará pronto. Ludwig asintió con la cabeza, con expresión tranquila pero decidida. Gracias, maestro. Dicho esto, Ludwig salió de la habitación, con la mente aún llena de conocimientos que había absorbido en los últimos días. No había terminado de escribir las dedicatorias en los libros, pero había aprendido mucho. Una vez fuera de la torre, Ludwig se dirigió directamente a la academia, con la esperanza de encontrar a Johanna lo antes posible. Mientras caminaba, flexionó su mano derecha, la que lucía el brazalete de cadena. Era un peso desconocido, pero que estaba ansioso por dominar. Volvió a mirar la ventana de notificaciones y revisó los detalles de los grilletes del alma. Las cadenas eran una herramienta poderosa, pero tenían un costo. Almas. La mente de Ludwig se llenó de posibilidades mientras consideraba cómo usarlas de manera efectiva. Por ahora, sin embargo, necesitaba aclarar su mente. Los últimos días habían sido intensos y Van Dijk tenía razón. Necesitaba un descanso. Capítulo 160. Ludwig abandonó la torre esa tarde, y el aire fresco de la noche rozó su cuerpo esquelético mientras regresaba a la academia. El camino estaba tranquilo, el bullicio habitual del día había sido reemplazado por una quietud inquietante. La soledad le dio tiempo para reflexionar y decidió comprobar algo que había estado guardando para más tarde. Agitó la mano y el códice Umbra se materializó frente a él. El antiguo libro flotó en el aire, sus páginas oscuras revoloteaban como si estuvieran vivas. Los ojos hundidos de Ludwig escudriñaron las páginas, despertando su curiosidad. La primera página mostraba el dibujo de una criatura sombría, una mezcla entre gato y perro, de forma fluida e indistinta. Era el mismo perro umbral que había custodiado el libro cuando Ludwig lo encontró por primera vez. Los símbolos que rodeaban el dibujo eran ilegibles, su significado no le era conocido. Por un momento, Ludwig sintió como si los ojos brillantes del perro lo estuvieran observando desde el interior de las páginas, su presencia palpable. Pasó a la segunda página, que mostraba a uno de los guardianes de Tibari, con una forma sombría e imbuida de energía oscura. Los símbolos eran menos numerosos que los de la página del perro umbral, pero no por ello eran menos misteriosos. La tercera página se abrió sola y reveló un dibujo del rey caballero de Tibari. A diferencia de las páginas anteriores, esta no tenía símbolos, solo la imponente figura del caballero en su gloria corrupta. Ludwig frunció el ceño, su frustración era evidente. Tendré que encontrar una manera de revivir a ese rey caballero, murmuró para sí mismo.
Pero no soy lo suficientemente competente. Ser un nigromante es genial y todo eso, pero no puede serlo solo por suerte o por algún hallazgo divino que obtengas de alguna tumba antigua, suspiró. A diferencia de los héroes de los cuentos que terminan descubriendo un objeto superpoderoso desde el principio, él se vio abandonado en un mundo en el que necesitaba aprender todo por sí mismo. No fue fácil y fue un trabajo duro. No puedes esperar conseguir algo superpoderoso fácilmente aquí. Por otra parte, tenía el códice, las cadenas y la linterna, no iba a quejarse de que no tenía una habilidad o un hechizo rotos para invocar a los muertos a voluntad. Esa parte, tendrá que aprenderla poco a poco por sí solo. Con un movimiento de su mano, el códice Umbra desapareció y Ludwig continuó su viaje hacia la academia. Cuando llegó a las puertas de la academia, el mismo anciano que siempre estaba de guardia lo recibió con una sonrisa cómplice. Ludwig, seguro que te tomaste tu tiempo en la Torre Negra, dijo con voz cálida pero teñida de curiosidad. Ludwig asintió. Tenía algunos asuntos que atender con el maestro Van Dijk, respondió con tono sereno. La expresión del anciano se tornó seria. Adelante, entra. La academia está un poco desordenada en este momento, así que ten cuidado. Ludwig frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El anciano se rió entre dientes y sus ojos brillaron con picardía. No sería divertido si te lo dijera ahora mismo, ¿verdad? Ludwig no insistió más. Atravesó las puertas y entró en el recinto de la academia con los sentidos en alerta máxima. La atmósfera era diferente. Más tranquila, más tensa. A diferencia de la energía caótica a la que se había acostumbrado, la academia parecía apagada, casi de forma antinatural. Mientras se dirigía hacia el campo de entrenamiento de espadas, notó algo inusual. El área estaba acordonada y varios estudiantes con brazaletes azules patrullaban el perímetro. Uno de ellos se le acercó con expresión severa. Esto está fuera de los límites. ¿Por qué estás aquí? Preguntó el estudiante. Los ojos hundidos de Ludwig se encontraron con los del estudiante. ¿Qué está pasando? Preguntó con tono sereno pero firme. Otro estudiante, mayor y con más autoridad, se unió al primero. ¿Has estado viviendo bajo una piedra o algo así? Dijo, con un tono cargado de sarcasmo. Más o menos, respondió Ludwig. Estuve en la Torre Negra la semana pasada. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está cerrada la arena? ¿Y dónde está la profesora Johanna? Los dos estudiantes intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó uno de ellos. No, dijo Ludwig con tono firme. Se acercó una tercera estudiante, una chica de actitud sensata. Llevaba el mismo brazalete azul que las demás. ¿Eres Ludwig Art? Preguntó con voz aguda. Sí, respondió Ludwig. ¿Cómo lo sabes? El consejo estudiantil sabe lo suficiente, dijo, con tono despectivo. Tendrás que venir con nosotros. Necesitamos verificar tu coartada. Ludwig frunció aún más el ceño. ¿Coartada? ¿Qué está pasando aquí? La expresión de la muchacha se tornó seria. Ha habido un asesinato en la academia, otro más. Como ya te acusaron antes del asesinato de Thomas Bondel, tendremos que verificar las cosas un poco más. Los ojos hundidos de Ludwig se entrecerraron. He estado en la Torre Negra durante la última semana, dijo, sacando un cristal de comunicación. Si quieres, puedo conseguir que el maestro Van Dijk me defienda. La muchacha dudó, con expresión contradictoria. ¿Qué estabas haciendo en la Torre Negra? Preguntó con tono escéptico. No es asunto tuyo, respondió Ludwig con voz tranquila pero firme. Es algo que Van Dijk me pidió que hiciera. Antes de que la niña pudiera responder, una figura familiar se acercó. Bondel Rabi, el hombre imponente con forma de gorila. El hermano mayor de Thomas Bondel. Su expresión era sombría mientras miraba a Ludwig. No es él, dijo Bondel en voz baja y ronca. La matanza fue demasiado brutal. Este chico no tiene agallas, ni creo que tenga el poder para hacer algo así. Uno de los trabajadores de la Torre Negra también me informó de su presencia durante toda la semana pasada. La chica asintió y su expresión se suavizó un poco. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que le hayamos causado, dijo, haciendo una ligera reverencia. Pero esta sigue siendo una zona excluida. Por favor, abandone el área. Ludwig asintió con expresión tranquila. Claro. ¿Dónde puedo encontrar a la profesora Johanna? La muchacha dudó un momento y su voz se convirtió en un susurro. No creo que quieras conocerla ahora. ¿Por qué?
preguntó Ludwig con tono cortante. La expresión de la muchacha se tornó sombría. La persona que murió era uno de sus nuevos estudiantes, el mejor, aparentemente. Los ojos hundidos de Ludwig se abrieron ligeramente. ¿Qué diablos está pasando en esta academia?, murmuró en voz baja. Cuando se dio la vuelta para marcharse, vio a Johanna apoyada contra una pared cercana, con expresión solemne. Sus ojos se encontraron con los de él y le hizo un gesto para que la siguiera. Pequeño monstruo, dijo en voz baja y grave. Ven conmigo. Búsqueda repentina. La notificación apareció ante los ojos de Ludwig, y él supo una cosa con certeza. Se avecinaban problemas. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.